cosa, hoy y durante la próxima semana, una cosa que es tremendamente, para mí también es tremendamente importante. Una de las cosas más tristes que yo conozco desde en la historia de la Iglesia y en la Iglesia contemporánea también es cómo la Iglesia de una manera o de otra siempre ha coqueteado con el poder. Siempre ha coqueteado, cuando no descaradamente, lo ha hecho con el poder. Pero muchas veces, hermanos, si tú miras a la historia, tú podrás ver que la Iglesia siempre ha querido tener, o una parte de la Iglesia siempre ha querido tener un poder terrenal. Hasta el siglo III, la Iglesia estaba creciendo. Y la Iglesia estaba de hecho, en todo el mundo conocido de aquella época ya había iglesias, había creyentes que estaban predicando, había luz y sal. Llega un momento en que la Iglesia, a raíz del gobierno de Constantino, llega un momento que Constantino empieza a dar terrenos a la Iglesia, empieza a construir iglesias y pagar sueldo al clero, sueldo del Estado, sueldo del Estado. Empieza a pagar a los obispos, curas, etc. Empieza a pagar un sueldo a esos obispos, a esos curas, y empieza a darle terreno y construir las grandes iglesias que conocemos. Es decir, a partir del siglo III, la Iglesia se deja absorber por el Estado y empieza a vivir a costa del Estado. Y eso tiene una serie de privilegios. Tiene una serie de privilegios que sigue hasta el día de hoy. Que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó con la Iglesia? Una Iglesia que fue potente, una Iglesia que fue fuerte, una Iglesia que estaba creciendo. ¿Qué es lo que pasó con la Iglesia? Que se volvió carnal. Se volvió carnal, se volvió mundana en todo lo calificativo que tú quieras dar. A consecuencia de ese coqueteo, a consecuencia de esa absorción del poder con respecto a la Iglesia. Y la Iglesia tuvo y sigue teniendo poder terrenal. La Iglesia no solamente quiere tener poder terrenal, la Iglesia también quiere tener el poder económico. El poder económico. Es interesante porque una de las cosas que tú ves en los evangelios es que cuando Jesús manda a los apóstoles allá a predicar, una de las cosas que le dice: no vayáis ni con plata, ni con oro, ni con cobre, y vayáis con una sola vestimenta. ¿Habéis recibido gratis? Pues dad gratis. Y le dice Jesús a los discípulos cuando en la misión que encontramos, que vemos en el Mateo, en el capítulo 10. Un poquito en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, recordaréis cómo llega un momento en que Pedro y Juan se ven a un paralítico, a una persona, y le dice: ni plata ni oro tengo, pero en el nombre de Jesús. Hoy en día, durante siglos, hoy en día, la Iglesia siempre ha querido oro y plata. La Iglesia siempre ha querido dinero. Una parte de la Iglesia siempre ha querido dinero. Hay iglesias, hermanos y hermanas, que tienen hasta bancos. Y no me refiero a los bancos de madera, me refiero a los bancos de dinero. Hay iglesias, y no solamente la Iglesia Católica con el banco tan famoso que tiene, tan conocido, sino que hay otras también que tienen bancos y tienen un poder económico tremendo. La Iglesia siempre ha tenido un poder terrenal, siempre ha tenido un poder económico, y la Iglesia siempre ha tenido un poder institucional, un poder político también. Cuando Hitler subió al poder, Hitler tuvo un sueño, por decirlo de una forma, y el sueño era también tener una iglesia alemana, de pura aria. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia en aquel momento? Pues se acomodó a lo que el poder estaba dictando, se acomodó a lo que Hitler quería, y la Iglesia alemana, en vez de ser una voz profética de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, la mayoría de la Iglesia alemana pues estuvo de acuerdo con Hitler, y le encantó durante unos años también tener ese poder institucional, ese poder político que Hitler también le había dado. Hoy en día está pasando también. No piensan que estas cosas son de hace siglos. Hoy en día está pasando. La Iglesia Ortodoxa rusa está elevando a los altares a Putin. Lo considera como una especie de nuevo Mesías, con esa idea que es nacionalista de devolver la gran Rusia a los rusos, con
en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Una parte de la Iglesia evangélica que está poniendo por las alturas a su presidente como si fuese un enviado directamente de Dios. La Iglesia durante 40 años aquí en España puso a Franco de una manera también en el sitio mayor, en los altares. Y la Iglesia vivió ese tiempo de, digamos, institucional político sin ningún tipo de problema. Es decir, sigue habiendo iglesias que viven al albur de los políticos de turno, de la situación de turno que hay. Es decir, la Iglesia siempre ha querido tener un poder terrenal, la Iglesia siempre ha querido tener un poder económico, la Iglesia siempre ha querido tener un poder institucional. Y eso es algo tremendo. Cuando hablo de la Iglesia, no estoy hablando evidentemente de toda la Iglesia, pero una parte de la Iglesia siempre ha caído en esto y en otras cosas más que tienen que ver con el poder. Yo creo, hermanos y hermanas, que nosotros como creyentes tenemos que orar por las autoridades. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que respetar a las autoridades. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que someternos a los gobiernos siempre y cuando sus leyes sean, como dice la Escritura, sus leyes sean buenas y no vayan en contra de la voluntad de Dios. Yo mismo, yo he orado públicamente por Alejandro Ramos Marcos, que en su momento fue alcalde de Sevilla. Yo recuerdo haber, cuando yo era presidente de los pastores de Sevilla, y las primeras reuniones que tuvimos, que se siguen manteniendo hoy en día, del Día del Evangelio, yo recuerdo haber ido aquí al ayuntamiento e invitarle al Día del Evangelio, que lo hicimos en el Palenque durante varios años, y aquel día y él aceptó la invitación, y yo pude orar por él con su consentimiento, evidentemente. Ayer habíamos unas 3.000 personas de Sevilla, de Huelva, de otras partes, y yo pude orar por él. Yo creo en el alcalde de Utrera. Yo he orado por el alcalde de Utrera no sé cuántas veces. He orado en la iglesia y he orado en su despacho. Con el chat. Yo creo, a mí me llama un alcalde, me llama un presidente, me llama Pedro Sánchez, y yo voy a orar por él. Yo creo que los clientes tienen que orar es más, a mí me llama Santiago Abascal y voy a orar por él. Es más, a mí me llama el presidente del Partido Popular y voy a orar por él. Es decir, a mí me llama un comunista que esté en gobierno y yo voy a orar por él. Yo creo que los clientes tenemos que orar haciendo caso a lo que la Biblia enseña. Otra cosa es aceptar todo lo que se diga y no tener una labor profética. La Iglesia está para denunciar el pecado. La Iglesia está para decir las cosas de Jesús, la enseñanza de Jesús. No está para que el Estado lo absorba. No está para hacer una marioneta del Estado, una marioneta de los gobiernos de todos. Los creyentes tenemos que orar, tenemos que aceptar, pero el poder que tenemos no es un poder económico. El poder que tenemos no es un poder terrenal. El poder que tenemos no es un poder institucional. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú podrás observar es que tenemos otro tipo de poder. Y ese poder lo encontramos en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, tan conocido, que dice, Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Para qué estaban allí los creyentes en esos 120 que estaban en el aposento alto? ¿Por qué estaban orando allí? Porque el Señor Jesús les dijo: esperad y orar, esperad lo que mi Padre ha prometido, como vimos en su momento, y esperad junto que venga la promesa del alto. Y esperaron durante varios días allí, orando hasta que vino ese poder, que lo vemos después del capítulo 2 cómo se manifiesta. Ese poder del Espíritu Santo, ese es el poder que la Iglesia debe de ansiar siempre. Ese es el poder que la Iglesia siempre debe de pedir al Señor, el poder del Espíritu Santo. La palabra griega que se traduce aquí como poder es dinamita, como todos sabéis. El Espíritu Santo es dinamita. La dinamita en su momento, ahora hay otras armas más importantes que la dinamita, pero la dinamita en su momento fue algo realmente, que rompía incluso montañas, era algo tremendo. Se usaba mucho en las minas, la dinamita. Eso era un poder incalculable en su momento.
Y nosotros tenemos ese poder, tenemos un poder que nos lo proporciona el Espíritu Santo. El profeta Zacarías dijo, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Romanos dice en el capítulo 15, en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo capítulo, en el versículo 19, Pablo, hablando de su predicación, dice que ha predicado con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y así podría continuar. Hay muchísimos versículos, muchísimos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan del poder del Espíritu Santo. De todos los autores que aparecen en el Nuevo Testamento, Lucas, sin duda alguna, es el que habla más del Espíritu Santo. Lucas es el evangelista más intencional que escribe acerca del poder del Espíritu Santo. Y habla también del poder que tuvo Jesús en el ministerio. Mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 4, versículo 14 al 15. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 15. Y dice así, Lucas 4, 14 al 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fijaos, hermanos, el contexto en que escribe esto, en el que escribe Lucas. ¿Qué es lo que ha escrito Lucas antes? Lo que ha escrito Lucas antes es la tentación de Jesús. Y Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de este capítulo 4, está hablando de cómo el diablo tentó a Jesús. Fueron tentaciones terribles, fueron tentaciones muy importantes, fueron tentaciones donde el diablo puso de todo de su parte para que Jesús cayese en la tentación. Pero Jesús venció a la tentación, no cayó en la tentación. Y cuando terminó esa prueba, cuando terminó esa tentación, dice, y Jesús volvió después de la tentación, después de ese tiempo de prueba, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Jesús volvió de ese poder, con ese poder del Espíritu Santo? Que se difundió su fama. Empezó a ser conocido, empezó a ir por otras partes, empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a predicar las buenas nuevas de salvación, hablaba con todo tipo de personas y su fama cada vez iba creciendo más, cada vez iba acrecentando más, la gente cada vez iba escuchando más acerca del profeta, acerca del Mesías, acerca del Galileo que estaba predicando. No solamente se difundió su fama, sino que enseñaba en la sinagoga y era glorificado por todos. Es decir, cuando vuelve de la tentación, cuando vuelve de la prueba, viene en el poder del Espíritu Santo. No vuelve peor. Había pasado un tiempo muy complicado, había pasado una tentación terrible y no vuelve peor, no vuelve envuelto en tristeza, en depresiones, no le echa la culpa a Dios, a su Padre, por lo que estaba pasando, sino que vuelve en el poder del Espíritu Santo, y ese poder se manifiesta por su fama que se difunde, porque enseñaba con poder la sinagoga y porque era glorificado, era conocido, estaban viendo la obra de Dios en su vida por parte de todo. Esto es interesante, hermano. Acaba de pasar una gran prueba, acaba de pasar una situación muy complicada, y sin embargo vuelve de ese poder, de esa prueba, en el poder del Espíritu Santo. A veces, hermano, tenemos que pasar por momentos de tentación y de prueba. A nadie nos gusta pasar por momentos de tentación y de prueba. Si alguien me dice a mí mirándome a los ojos que le gusta pasar por tiempo de prueba y me lo dice realmente mirándome a los ojos, yo te diría que eres un gran mentiroso. Nadie quiere pasar por momentos de prueba, a no ser que su mente esté muy enferma y sea una persona que ya llega a una situación, pero normalmente una persona normal y corriente, a nadie le gusta pasar por momentos de prueba y de tentación. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas así. Job pasó por un tiempo de pruebas enorme. Juan el Bautista también pasó tiempos de prueba, hasta el punto de que lo decapitaron. Yo os voy a contar de Daniel y sus amigos, de las pruebas que pasaron también de sus amigos. De Ruth la Moabita, cómo también pasó ese tiempo de pruebas. De David, nuestro cantor, nuestro rey. David también pasó por tiempos de prueba. Cuando todos, y muchos más que podemos mencionar en la Escritura, cuando todos pasaron por tiempos de prueba,
salieron más fortalecidos. Todo lo que he mencionado, cuando pasaron por tiempos de prueba, salieron más fortalecidos. Ninguno de lo que he mencionado dejaron su fe. Ninguno de lo que he mencionado abandonaron los caminos de Dios. Ninguno de lo que he mencionado dejaron de alabar a Dios. Ninguno de lo que he mencionado dijo, se enfadó o se enfadó, habló con Dios, pero nunca volvieron atrás. Nunca volvieron atrás. Salieron fortalecidos de ese tiempo de prueba. Cuando salimos del tiempo de prueba, cuando salimos de ese tiempo de tentación, normalmente los creyentes que aman al Señor, y como decía Nuria antes, todas las cosas a los creyentes nos ayudan a bien. El creyente que tiene pasión por Cristo, que ama a Cristo, normalmente las personas que aman a Cristo, aunque estén en tiempo de prueba, después saldrán más fortalecidas. La prueba, hermanos y hermanas, hará dos cosas: o nos fortalece o nos endurece, punto. No hay término medio. O la prueba nos fortalece y seguimos adelante y continuamos y amamos y nos agarramos fuertemente a la mano del Señor y seguimos ahí y alabamos al Señor aunque no entendamos lo que está pasando y aunque estemos llorando, alabamos al Señor aunque no sepamos por qué, o nos endurecemos. Y si nos endurecemos llega un momento en que no prestamos atención a la voz de Dios. Y si nos endurecemos llega un momento en que dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, nos quejamos contra Dios, entra la amargura, entra el rencor, entra el pobrecito de mí, entra la lástima de uno, y poco a poco nos vamos alejando de Dios, porque Dios nos ha metido en la prueba. Porque Dios, yo soy su hijo, yo lo amo, yo lo quiero. ¿Por qué Dios ha permitido esto? O nos agarramos a Dios y nos da más fuerza, o nos hundimos, hermanos. No hay otra cosa cuando pasamos por momentos, por tiempos de prueba. Permitirme un testimonio personal. Y ese testimonio personal tiene que ver con la enfermedad de Ana Belén, cuando Ana Belén estaba en el proceso, cuando la operaron en varias ocasiones, en los primeros meses de la radio, caminó una vez durante muchos días la quimio y la radio, la quimio cada 3 semanas, una quimio que la dejaba agotada durante 3 semanas, cada 3 días. Yo estaba con ella en la quimio, yo la veía. Y la radio también, el mismo día, era muy duro tener quimio por la mañana, a las 3 y pico de la tarde en la radio. Fueron días muy complicados, días muy difíciles como familia, días muy complicados. ¿Qué pasaba? O te agarrabas al Señor o te hundías. O decía, Señor, aquí tú eres el dueño de todo, o te hundías. Muchas veces, hace poco hablando con mi mujer también, una de las cosas que decía mi mujer, a mí me sorprendió, y no solamente mi mujer, también hay más gente que me lo ha dicho, me sorprendía también la capacidad que tenías para predicar. Yo, en todo ese tiempo, creo que nunca dejé de predicar, y predicaba en mujeres y predicaba por la mañana y por la tarde. Y algunos de vosotros incluso me habéis dicho, predicaba con poder. O sea, predicaba, yo no sé cómo te las aviaba, pero eran predicaciones que llegaban. Yo tampoco lo sé. Yo realmente no tengo una clave para eso. Yo creo que nadie tiene una clave. Yo sé que yo me agarraba al Señor. Yo sé que yo intentaba, que yo o me hundía o el Señor me sacaba flote. Pero a mí y a mi familia. ¿De dónde salía esa capacidad para predicar? ¿De dónde salía que yo pasase horas estudiando en casa para poder, cuando yo no tenía ninguna gana de predicar? Cuando lo que yo tenía ganas era de estar escuchando una predicación y estar alabando al Señor. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Cuando tú estás en una prueba, hermanos y hermanas, o sales fortalecido, o te endureces. Y con el paso del tiempo, si te endureces, dejas de venir a la iglesia. No lo olvides, No lo olvides. Tú no vas a dejar de venir a la iglesia de un día para otro, eso es una quimera, eso no es verdad. Tú vas a dejar de venir a la iglesia poquito a poco. Poquito a poco. Y cuando te des cuenta, estás en las puertas de Sodoma. Y has sido completamente porque tu corazón se ha endurecido. Jesús salió de la prueba. Y Jesús podía haber dicho, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? Si yo estoy aquí para hacer tu voluntad, ¿por qué lo has permitido? Pero Jesús no salió así. Jesús salió fortalecido y siguió adelante con el plan de Dios en su vida y para lo que había venido.
Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, un tiempo de conflicto, un tiempo de sufrimiento, te voy a dar una palabra de ánimo y de esperanza. Puedes salir de la prueba fortalecido. Ayer escribí por la tarde a una hermana en Utrera que se ha divorciado, está en proceso de divorcio. Yo conozco a su marido, conozco a ella, tienen 2 hijos en común y un hijo de otra relación. Esta hermana es un milagro. Esta hermana, lo que Dios ha hecho en su vida es tremendo, pero su marido no es creyente, es muy complicado. Al final, después, cuando yo estaba en Utrera, yo he hablado con ella infinidad de veces sobre esta situación, y ha tomado una decisión y ya están los papeles y se va a divorciar de su marido. Ayer le envié un mensaje por la tarde, preguntándole cómo estaba la situación y tal, y me dijo, estoy mal, Pedro, estoy mal. O sea, llevo unos días horribles, y yo le contesté, normal. Yo no le endulcé la píldora, no le dije, bueno, verás tú, no, yo le dije, normal. Lo normal es que durante un tiempo ella va a estar mal, y durante un tiempo va a estar llorando, y durante un tiempo va a tener momentos muy difíciles, muy complicados, muy difíciles, con 3 hijos también hay, con el juez, con la casa, va a tener días muy difíciles. Pero le dije también, pero llegará un día en el que dejarás de llorar y empezarás a cantar. Llegará un día en el que dejarás de llorar y empezarás a cantar. Pero mientras que duran esos días, la situación, estamos mal. Hay un dolor interior, hay un sentido de tragedia, hay un sentido de qué he hecho con mi vida, hay un sentido de pérdida, ¿no? De no he hecho las cosas bien. Pero ese tiempo pasará y después vendrán el cante de las palomas, vendrán los silberos, vendrán los sonidos que nos alegrarán el alma, y cantaremos también delante de Dios. Todo pasa, hermanos. Cuando en los momentos de prueba, momentos de tentación, al final todo pasa, tarde más, tarde menos, todo pasa. Lo importante es que mientras que pasamos por ese tiempo de prueba, nos agarremos al Señor, estemos alabando al Señor, aunque no entendemos lo que estamos pasando, sabiendo que estamos agarrados absolutamente a su mano preciosa. Y cuando salgamos de ese tiempo, yo te aseguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te aseguro que cuando salgamos de ese tiempo, tú estarás más fortalecido. Tú estarás más fortalecida por ese tiempo que ha pasado. Fijaros cómo pasó eso con Jesús, cómo Jesús tuvo el poder para seguir predicando, cómo enseñaba, cómo se difundió su fama, porque volvió después de la prueba en el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando vamos a la Escritura, no solamente vemos el poder del Espíritu en el ministerio de Jesús, lo vemos también en el poder del ministerio en Pablo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y mira lo que dice. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros a cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es interesante lo que Pablo está diciendo aquí en su carta a los Corintios. Cuando él llegó a Corinto, dice él que él no predicó con palabras humanas, con palabras persuasivas. Una persona que tenga un poquito de carisma, que tenga un poquito de, como decimos en Andalucía, de labia, una persona que tenga un poquito de retórica, pues tiene un poder con la gente. El otro día fuimos Char y yo a ver Michael, de Michael Jackson. Yo fui por amor a mi mujer. A mí Michael Jackson entiendo que es un buen cantante, entiendo que, pero en fin,
tampoco es una cosa que... Pero entiendo que tiene un fan, que tiene una legión de fans, entre ellas mi mujer. Y mi yerno, que ayer fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos fue a verla también, Michael. Ya que ella viene a ver las películas de Marvel conmigo, que bueno, pues yo voy a ver a Michael. Oye, pues a mí me encantaba la película, me encantó. Me gustó mucho la película. Creo que él lo dulcifica demasiado, no hay nada malo en él. En fin, hay algunas lagunas en él, pero llega un momento, termina con un concierto que hace el hombre. Después ya a partir de ahí, que después pasaron cosas más horas, ya ahí no se cuenta nada, ¿no? Pero la película está muy bien. Y le estaba contando a mi mujer cuando salimos de la película, le estaba contando él en la película se ve como audiciones enteras, con campos enteros, campos de béisbol, de fútbol, llenos, miles de personas. Y se ven escenas de gente que estaban, sobre todo las mujeres, no sé qué le pasa a las muchachas cuando van a los eventos a cantar, no sé qué pasa, porque a los chicos no se les ve, pero las chicas se desmayan, pierden el sentido, están allí los sanitarios a ayudar a las chicas y se ven imágenes de chicas que habían perdido el conocimiento allí gritando porque estaban. Y yo estaba viendo la película, estaba viendo el cantar en miles de personas con lágrimas levantando las manos, ¡Michael! En algo y le estaba diciendo a mi mujer, ¿qué poder tenía ese hombre? ¿Qué poder tenía ese hombre? Cuando tú estás cantando en un sitio con miles de personas, está tu voz y la gente. La música, además, a él unía no solamente su voz, una voz bonita y por lo visto, los que saben del tema, una voz siempre afinada, y se unía a su baile, ese baile tan peculiar, esa forma tan electrizante que él tenía de moverse. Yo creo que me cogieron a mí. Esa forma tan así de bailar que él tenía, y se une el baile, el carisma que tenía con la forma de cantar. Y yo sé que en esos momentos estás subido en un lugar así, ante miles de personas, tú tienes un poder, tú eres consciente. Tú eres consciente que tienes un poder, pero no solamente él, cantantes que llegan a ese nivel también, incluso predicadores o gente de alabanza que están llenas, cantantes que están llenos, y tú sabes que en ese momento está ocurriendo algo. Y hay un poder entre el que emite y el que recibe en esa situación. Pablo está diciendo, yo no he predicado, yo no he dicho esto para que ustedes quedéis, como predica Pablo. Yo no estoy aquí con una retórica importante, yo no estoy aquí con una licenciatura en la predicación. Yo no estoy aquí para que digáis que bien lo hace. Yo estoy aquí no con sabiduría. Estoy aquí con debilidad y con temor. Yo he venido a Corinto, yo os he predicado a vosotros, estáis ahí, porque en su momento cuando llegué aquí lo hice con debilidad y con temor, no lo hice con una persuasión humana, no lo hice con una serie de tretas humanas, no lo hice con una serie de claves humanas, no lo hice con artimañas humanas, no lo hice de una manera con astucia humana, que muchas veces podemos predicar, podemos hacer cosas con astucia humana. Yo lo hice, como dice el texto, con demostración del Espíritu y de poder. Si Jesús había devuelto de la tentación con el Espíritu de poder, aquí encontramos que Pablo está predicando en Corinto y no predicó de forma que la gente dijera con excelencia de palabra, que bien fluye, que bien habla. No. Predicó desde el temor, predicó desde el no saber muy bien cómo hacer las cosas, predicó desde la debilidad, pero tenía algo muy importante, tenía alguien muy importante que estaba ayudando en la predicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba predicando con poder porque tenía el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu y tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo tenemos que emplearlo también en la predicación, en la enseñanza de la palabra, como pasó con el apóstol Pablo. Hoy hay creyentes que piensan que deben de predicar el sermón apropiado con el método correcto y con el estilo adecuado. Hay gente que piensa que debemos de predicar, los predicadores debemos predicar 20 minutos. Y hay otros que piensan que los predicadores debemos de predicar 1 hora. Hay gente que piensa que debemos predicar versículo por versículo. Hay gente que piensa que debemos predicar capítulo por capítulo. Hay gente que piensa que se debe predicar desde la razón,
desde la razón, desde la ciencia, desde el conocimiento. Y hay gente que piensa que se debe predicar desde el sentimiento y desde la emoción. Hay todo tipo de ideas acerca de la predicación. Creo que es importante que tengamos un sistema para predicar, sí, yo soy predicador. Creo que hay un tiempo para predicar, sí. Creo que debemos predicar versículo por versículo, sí. Creo que debemos predicar libro por libro, sí. Creo que debemos predicar capítulo por capítulo, sí. Creo que debemos predicar desde la razón, sí. Creo que debemos predicar desde la emoción y el sentimiento, sí. Todo sí. Creo que tenemos que predicar cuando se predica la palabra de Dios. Pero todo esto y muchas cosas más debemos de predicarlo con el poder del Espíritu Santo. Hay predicaciones de 20 minutos que son ¡wow! Hay predicaciones de 1 hora y dices ¡wow! Hay predicaciones que van versículo por versículo y dices ¡wow! Hay predicaciones que van de un solo versículo y dices ¡wow! Es decir, no es tan importante el hecho de cómo lo hacemos, que es importante, sino hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Como los grandes puritanos, como los grandes predicadores escoceses, irlandeses, ingleses, americanos, debemos de predicar con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener ese poder? ¿Cómo podemos tener poder en la predicación de la palabra? Yo creo que hay tres claves para predicar con poder del Espíritu Santo. La primera es la oración. Yo no creo que se pueda predicar con poder sin oración. Yo no creo que se pueda predicar. Yo creo que el predicador, la predicadora, los que enseñen deben de estar, la predicación debe estar bañada en la oración. Y debe estar continuamente en oración. Y cuando tú llegas al púlpito, cuando tú estás subiendo, os voy a contar una cosa que yo creo que nunca lo he contado. Pero en muchas ocasiones, no digo todos los domingos porque sería mentir, pero en muchas ocasiones cuando yo voy desde aquí hasta aquí, normalmente se ora, alguien ora, y normalmente siempre vamos a orar por el pastor, se ora, pero yo ya de aquí a aquí, y cuando subo hasta aquí, sigo orando. Claro, que no me pongo a orar, estoy en mi mente, orando. Creo que se debe de predicar, cuando tú estás preparando el sermón, la predicación, tú debes de predicar siempre bañada en la oración. Con demasiada, muchas veces ocurre que la gente viene a predicar sin haber estado orando. Se preparan un buen sermón. Tienen sus puntos principales, sus subpuntos subprincipales, tienen sus aplicaciones también, pero no oran. Y no hay un poder en la predicación de la palabra de Dios si no se ora. Creo que la oración es fundamental para predicar con poder. No se puede predicar, hermanos, y este es lo segundo que quiero decir, no se puede predicar con poder del Espíritu Santo sin santidad. Sin santidad. Hay gente que viene que predican la palabra de Dios y son personas que están siendo carnales. Creyentes que no viven en santidad, pero tienen un compromiso en la iglesia, tienen una responsabilidad, tienen un ministerio, se les da la palabra, pero no viven en santidad. ¿Y cómo se puede predicar la palabra si no se vive en santidad? Si lo que tú estás compartiendo con la palabra, tú ni siquiera intentas vivirlo. Y tú predicas una cosa y mañana alguno ya está viviendo otra cosa completamente diferente. Hay una contradicción entre aquellos que predican y no lo viven, o entre los que cantan y no lo viven. Hay que, cuando predica la palabra, cuando se predica la palabra, el predicador debe intentar siempre vivir esa vida en santidad. Si no, no hay ningún poder. Hay un poder normal, carnal, de la persona que va a surtir efecto durante un tiempo, pero se acabó. ¿Cómo podemos predicar con el poder del Espíritu Santo? Con la oración, con la santidad. Y la tercera cosa que quiero decir es compasión, hermanos. Compasión. Hay gente apasionada por el fútbol. Hay gente apasionada por el fútbol. Incluso le ponen a sus hijos los nombres de los futbolistas. ¿Cómo te llamas? Francisco Maradona. O sea, le ponen a sus hijos los nombres de futbolistas porque son gente apasionada por el fútbol. Gente que su partido, su equipo, oye, se le van las entrañas, se le va la vida con los futbolistas y con el equipo de su alma. Hay gente apasionada por los deportes y ven todos los deportes que hay en la televisión. Todo el tiempo están viendo deporte o se van a hacer deporte porque están obsesionados con el deporte o se apuntan a la gimnasia. Hoy en día hay tantos sitios para hacer gimnasia de tantas maneras y están obsesionados con los deportes. Hay gente que está obsesionada con las motos y con los coches.
Hay gente que se sabe todo tipo de motos, todo tipo de coches, los eventos, dónde se va a hacer la carrera esta, dónde se va a hacer en tal sitio. Saben, compran revistas de moto, de coche. Hay gente que está apasionada por los viajes. Han viajado tanto por el mundo que se conocen y todo lo que van ahorrando para otro viaje, tienen pasión por viajar. La pregunta es, y así podría continuar, pero la pregunta es, ¿y tú estás apasionado por Jesús? ¿Tienes pasión por Jesús? ¿O tienes pasión por los deportes, tienes pasión por los toros, tienes pasión por el fútbol, tienes pasión por la lectura, tienes pasión por mil cosas? ¿Estás apasionado por Jesús? Tu corazón hace así, bum, 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 con Jesús. Tu alma está en Jesús, tu pensamiento está en Jesús, tu amor está en Jesús. ¿Estás apasionado por Jesús? Un pastor dijo una vez, el cristiano es dependiente y vulnerable, débil y quebrantado, frágil e incomprendido. Pero también el cristiano es trascendente, imparable e imbatible cuando ha cultivado un corazón apasionado por Jesús. Cuando ha cultivado un corazón apasionado por Jesús. Pablo fue un hombre apasionado por Jesús. Pablo fue un hombre capaz de decir, para mí el vivir es Cristo, ahí lo encierra todo. Esa es la filosofía de Pablo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Para mí el vivir es Cristo. Punto. Esa es la pasión de Pablo. Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Punto. O sea, Pablo tenía pasión por Cristo. No se puede entender lo que hizo Pablo. No se puede entender humanamente todo lo que hizo Pablo si no fue por la pasión que él tenía por Jesús. Yo tengo que dar gracias, hermanos y hermanas, porque yo he visto a hombres y mujeres que han sido para mí maestros en ese sentido. Hombres y mujeres que he visto que eran apasionados por Jesús. Uno de esos hombres que algunos de vosotros conocéis, que ha estado aquí varias veces, José Sáez. José Sáez, yo tenía 20 años cuando conocía, o 19 cuando conocía a José Sáez. José Sáez es así, como todos conocéis. Es así, es muy chiquitito, y yo lo he hecho así. Pero era ahora ya es más mayor, habla mucho, ya se nota, pero José Sáez era un hombre apasionado, sí, apasionado por la gente, por los niños. Cada vez que hablaba con él, hablaba de los niños, de alcanzar a los niños, de la gente de la cárcel, de predicar el evangelio, de la literatura, todo el folleto. Es un hombre que siempre está hablando de la obra de Dios, de Cristo, un hombre apasionado, y esa pasión lo transmitía cuando hablaba de Cristo. Y yo fui testigo del impacto que tuvo también en mi vida en ese sentido. Antonio Gómez fue un pastor en Córdoba, natural de Sevilla. Nacido en Sevilla, se convirtió en Sevilla, iba a la iglesia bautista en Sevilla, y el Señor lo llamó a pastorear una iglesia en Córdoba, y se fue a Córdoba. Y en Córdoba se fue con el Señor hace algunos años, un hombre con un poder tremendo en la predicación. Y cada vez que yo lo escuchaba predicar o hablaba con él, la pasión que tenía lo desbordaba, siempre hablando de Cristo, siempre hablando de Cristo. Alguna vez he contado la anécdota de que José Sáez y yo fuimos un día a Córdoba a estar una semana allí compartiendo la palabra, haciendo un curso para niños, de maestros para niños, y Antonio Gómez, que fue la iglesia que bueno, me llamó José Sáez, a mí no me llamó José Sáez, porque me llamó a mí. Nos esperó allí en la estación de tren y nos llevó a un apartamento que tenía en la iglesia, cogimos un taxi, y no olvidaré nunca que cogimos el taxi, él estaba al lado del taxista, José soy yo aquí, de la parte de atrás, y le dice al taxista, ¿usted sabe dónde va a pasar la vida eterna? Al taxista, no me estaba conduciendo, ¿usted sabe dónde va a pasar la vida eterna? Y le dije, hombre, ¿ha salido? Y le estuvo compartiendo el evangelio. Un hombre apasionado, y cuando hablaba era apasionado por Cristo. En Sevilla durante muchísimos años tuvimos un misionero pastor en la iglesia bautista de Sevilla, Ayrton Rangel, que algunos habéis conocido también. Ayrton Rangel era un apasionado por las misiones. A mí me invitó no sé cuántas veces a predicar en la iglesia. Él hacía cada año un tiempo de misiones, cada año hacía un tiempo de misiones, y muchas veces me invitaba a predicar. Y cuando iba a su despacho y hablábamos, él siempre hablaba por las misiones. Todas sus cosas eran las misiones. Era un apasionado por las misiones y lo transmitía. Otra cosa que después tuvo
en otras cuestiones, pero en esa cuestión era un hombre que transmitía el amor que tenía a las misiones. Era un hombre apasionado. Hermanos y hermanas, no podemos hacer grandes cosas para el Señor si no tenemos pasión. Si no tenemos pasión. Si tú tienes más pasión por hacer un plato de gazpacho bien hecho, porque aquí por Cristo, papá. Si tú tienes más pasión por ir bien vestido que por Cristo, vas mal. Si tú tienes más pasión por ver la telenovela que echan en Antena Red o en la primera, vas mal. Tenemos que tener pasión por Cristo. Eso es uno de los problemas que tenemos, que yo veo hoy en día. Hablamos de Cristo como si estuviéramos hablando de las margaritas. Hablamos de Cristo como si estuviéramos hablando de una persona normal y corriente. Hablamos de Cristo como si fuese uno más. Cristo no es uno más. Cristo no es normal y corriente. Cristo es Dios. Cristo es el Redentor. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor de señores. Tenemos que nos debe de salir la pasión por nuestros ojos, por nuestras narices, por nuestra boca. Por todas partes debe de salir la pasión por Cristo. Pablo era un predicador que tenía pasión por Cristo. A todo el mundo hablaba de Cristo. Y él no predicaba con persuasión humana, no predicaba con astucia humana, no predicaba cosas, él predicaba desde el poder del Espíritu Santo, reconociendo su debilidad, reconociendo que no era nadie, pero era el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús volvió fortalecido en el tiempo de prueba, fortalecido por el Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que fue también fortalecido, lleno y predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y termino con este texto en Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Y fijaos lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me encanta este texto. Ahora hay un tiempo de paz, Ha habido un tiempo de persecución anteriormente. Ahora, después la persecución vendrá después. Ahora hay un tiempo de paz. Un tiempo de paz como las cosas que Dios hace. ¿Quién fue el propulsor de la persecución? ¿Quién empezó a perseguir a la iglesia? Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Saulo de Tarso? Lo quebrantó. Se dio a conocer. Se convirtió y acabó la persecución. Después volvió, pero durante un tiempo acabó la persecución por la forma que Dios hace. Y Dios dice, tú eres el que persigue, ahora te va a enterar. Y él se presentó y dejó la persecución a la iglesia. Y las iglesias tenían paz. Me encanta. Las iglesias, no solamente en Judea, sino en Galilea y en Samaria, tenían paz. Bienaventuradas las iglesias que viven en paz, que tienen paz, que transmiten la paz, que no hay carnalidades, que no hay luchas, que no hay enemistades. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas. Las iglesias eran edificadas en la predicación, edificadas en la adoración, edificadas juntos, eran edificadas y vivían edificados, todos eran importantes en la iglesia. Andaban en el temor del Señor. No se puede ser edificado si no se anda en el temor del Señor. En el respeto, en ese temor reverente al Señor. Y se acrecentaban, iban creciendo, tenían paz, estaban siendo edificadas, andaban en el temor del Señor, se iban multiplicando, iban acrecentando. ¿Por qué? Porque eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias eran fortalecidas, en plural, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y las iglesias, la iglesia Nueva Vida, tiene que estar fortalecida por el Espíritu Santo. Y tenemos ese poder en nuestras manos. Tenemos ese poder de decir al Señor, Señor, danos ese poder del Espíritu Santo para hacer tu obra, para seguir adelante. Danos poder para compartir el Evangelio, como lo hizo Jesús. Danos poder para predicar la palabra, como lo hizo Pablo. Danos poder como la iglesia del Nuevo Testamento. Danos poder para seguir adelante. La iglesia evangélica, yo no quiero una iglesia con poder terrenal. Yo no quiero una iglesia con poder económico.
Yo no quiero una iglesia con un poder institucional o político. Yo no quiero una iglesia porque creo que la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Respetar todo. Por supuesto, la iglesia tiene que tener una economía. Por supuesto, la iglesia tiene que llevarse bien con los gobiernos. Si no transgreden las normas de Dios. Por supuesto, todo ese tipo de cosas. Pero la iglesia no es un poder económico ni mucho, ni nada de eso. La iglesia es el lugar que Dios ha establecido, que Dios ha puesto para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo con poder de Dios. La mayoría de las iglesias hoy día son iglesias carnales. La mayoría de las iglesias hoy día son iglesias frías, apáticas. La mayoría de los creyentes hoy día no leen la Biblia nunca. La mayoría de los creyentes hoy en día ni siquiera le dan importancia a venir a la iglesia. La mayoría de las iglesias evangélicas de los creyentes hoy en día leen el versículo de YouTube y ya está. Y ya está. La mayoría de los creyentes hoy en día no pasan tiempo de rodillas en oración. La mayoría de los creyentes hoy en día no saben doctrina. La mayoría de los creyentes hoy en día no tienen pasión por Cristo. No tienen pasión por Cristo. No pasan tiempo con Cristo. No adoran a Cristo. Y tenemos que decir al Señor, somos una iglesia, soy un cristiano, soy un creyente, pero yo quiero vivir en tu poder. No en el mío, que no va a ninguna parte, sino en el tuyo. Nosotros no somos nadie, no somos nada. Ni el mejor predicador que levanta a miles de personas, ni el mejor cantante, no somos nada, somos aprendices de la nada. El que realmente está ahí, el que debemos de predicar, el que debemos de amar, con pasión, con lágrimas, con entusiasmo, es Cristo. Y tenemos que decir, Señor, ayúdame a estar fortalecido con tu poder. Ayúdame que el Espíritu Santo esté en mí de tal manera que yo tenga el poder de Cristo, el poder del Espíritu. ¿Quieres ese poder? Lo tienes. Lo mejor de todo es que lo tienes. Tienes ese poder. Está en tu interior. Aquellos que hemos creído somos templo del Espíritu Santo. Entonces dile al Señor, Señor, ayúdame a ser un creyente fortalecido con tu Espíritu. Ayúdame a ser un creyente poderoso, no en mí, no para mí, no por mí, sino para ti y en ti y por ti. Y eso solamente lo podemos conseguir con el poder del Espíritu Santo. Ora por ti, para que seas un hombre y una mujer lleno del Espíritu. Ora por la iglesia, para que sea una iglesia llena del Espíritu. Ora por cada uno de nosotros para que realmente podamos vivir en el poder del Espíritu.